Pues muy complacida de estar en este evento de viaje global, muy complacida por la invitación que hacen desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNAP y también desde ASCUN y todas las demás universidades y entidades que han organizado este evento. En efecto, pues yo les voy a compartir un poco sobre un proyecto de colaboración que realizamos en el año 2021 y que seguimos este año, obviamente, consolidando con Brigham Young University de Estados Unidos, y que tiene que ver con el concepto de Student Engagement, modelo para la formación integral en ambientes híbridos y virtuales. Así que, bueno, pues sin más preámbulos voy a empezar la presentación y pues creo que al final de la misma vamos a poder dar un espacio para resolver inquietudes, para generar una discusión, que creo que es lo que enriquece también este tipo de encuentros académicos. Entonces, un momentito, le voy a dar aquí la siguiente, perfecto. Contarles un poco sobre la UNAP, pues obviamente algunos de ustedes la conocen, quizás para otras personas la Universidad Autónoma de Bucaramanga pues no es tan conocida, pero contarles un poco sobre nosotros. Somos una universidad regional que tiene acreditación institucional de alta calidad. Tenemos nuestra área de influencia es básicamente el nororiente colombiano y nuestra sede principal está en la ciudad de Bucaramanga. Siendo una universidad regional, una universidad, digamos, con vocación por Santander y por el nororiente colombiano, sin embargo, ha tenido una tendencia muy interesante hacia la innovación y hacia la flexibilidad en las diferentes modalidades de formación. Nosotros somos pioneros en Colombia en educación virtual. Desde hace más de 20 años tenemos un modelo de formación en educación virtual. Actualmente tenemos aproximadamente 16 programas 100% virtuales a nivel de pregrado y posgrado. Y también hemos sido pioneros en el modelo de formación dual, que es un modelo que fue reconocido en el año 2019 por el decreto 1330. Entonces, digamos que antes de la pandemia ya tenía la UNAP un recorrido muy interesante en innovación y en flexibilidad en cuanto a las modalidades de formación. Y teníamos en ese momento 91 programas presenciales, 12 virtuales y 5 programas duales. Aquí vemos algunas fotografías de los diferentes campus que tenemos en la ciudad de Bucaramanga. Tenemos también un colegio. De hecho, en el año 2022 estamos celebrando los 70 años del Instituto Caldas, que fue, digamos, la institución que dio origen luego a la UNAP. Por lo tanto, también además de esa flexibilidad en cuanto a modalidades, tenemos flexibilidad en cuanto a los niveles, porque tenemos obviamente estudiantes desde el preescolar, la primaria, la secundaria, los estudios tecnológicos, los profesionales, las maestrías, especializaciones e incluso también doctorados. De manera que eso nos implica tener siempre una mente muy abierta hacia buscar siempre profundizar la calidad en niveles y modalidades. Y aquí traigo a colación un poquito una conclusión que nos invita a hacer el profesor Charles Graham, que va a ser protagonista en esta presentación, quien empezamos a leerlo y a explorarlo precisamente por la preocupación que tiene la UNAP en cuanto a la calidad en todas las modalidades. Nos gusta pensar en la UNAP que la calidad es la misma, o se busca la excelencia, digamos, en la enseñanza y el aprendizaje en todas las modalidades, así sean presenciales o virtuales o híbridas. Y por lo tanto nos gustó mucho acuñar esta frase del doctor Graham, de que lo que hace la diferencia es el modo como se diseña y se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje antes que la modalidad misma. Y sobre esa premisa es que hemos venido construyendo y trabajando lo que les voy a presentar hoy, que tiene que ver con UNAV Innova y con el concepto de Student Engagement. Cuando llega la pandemia en el año 2020, en marzo del 2020, pues tuvimos que activar de manera muy rápida, así como lo hicieron la mayoría de universidades, ese ecosistema de innovación ya existente en la UNAP. Teníamos obviamente la unidad de UNAP virtual, que como les digo, hace 20 años ya venía trabajando en programas virtuales, pero también una unidad que se llama UNAP Creative, que tiene más o menos 5 a 6 años de haber sido creada
y que tiene que ver con el fomento y el desarrollo de habilidades creativas en nuestros estudiantes. También la UNAV ha venido durante varios años impulsando una ruta de capacitación en competencias TIC para los profesores de la UNAV en el uso de tecnología y de herramientas para la enseñanza-aprendizaje. Y también en el año 2019, la UNAV había estado trabajando en sus seminarios institucionales, un espacio de diálogo que tienen toda la semana los profesores de la UNAV sobre la temática de innovación educativa y pedagógica. De manera que cuando llega la pandemia en marzo del 2020, fácilmente nos articulamos y dimos origen a lo que se conoce y se ha consolidado como el proyecto UNAV Innova, que ha sido también conceptualizado desde la óptica de los ambientes híbridos de aprendizaje, un concepto que han venido trabajando ya varios autores, incluso antes de la pandemia, entre esos el doctor Graham y en Colombia particularmente el doctor Álvaro Galvis Panqueva de la Universidad de los Andes. De esa manera, en ese proyecto UNAV Innova hacia ambientes híbridos de aprendizaje, con ocasión de la pandemia, pero sobre todo pensando en cómo capitalizar sobre los aprendizajes que teníamos previos, fuimos perfilando y fuimos perfeccionando 3 ambientes que aquí están en esta infografía detallados y que tienen el corazón del proyecto educativo institucional de la UNAV. Nosotros hemos trabajado siempre de la mano de esa perspectiva a la que nos ha invitado siempre el PEI de la UNAV, un PEI que tiene, digamos, una perspectiva muy interesante de innovación y de tecnología y de incorporación significativa de las TIC, y también sobre los valores institucionales de incertidumbre, de la creatividad como motor de la innovación, de la interdependencia y de la solidaridad. Y apalancados en el ecosistema de innovación que ya les relataba hace unos momentos, de UNAV Virtual, UNAV Create, la dirección de TIC y por supuesto también la dirección de docencia, con el liderazgo de la Vicerrectoría Académica de la UNAV y obviamente también de la Rectoría de la UNAV. De manera que fuimos trabajando esa presencialidad con protocolos de bioseguridad, hicimos una inversión muy importante en teleclases, que son aulas, 84 aulas en el momento, que fueron acondicionadas para poder ofrecer la posibilidad a los estudiantes de recibir la clase en el campus o conectados desde la casa, permitiendo la simultaneidad y sobre todo favoreciendo esa presencialidad para el componente práctico de los diferentes cursos. También, obviamente, como todas las universidades, estuvimos trabajando en la docencia remota, acondicionamos un edificio virtual en donde, respetando los horarios de clase normales, permitimos que se dictaran esas clases mediante las videoconferencias con la sincronía como referente importante, utilizando plataformas como Zoom o como Microsoft Teams, y también dándole un nuevo alcance a una estrategia que teníamos en la UNAV y que conocíamos como tema, tecnología de la enseñanza para el mejoramiento del aprendizaje, y que básicamente consiste en cómo utilizar un LMS, como el caso de Moodle, para favorecer la presencialidad, para enriquecer la presencialidad y sobre todo el trabajo independiente de los estudiantes. Y la otra novedad muy importante es que aprovechamos ese grupo de cursos que había ya virtualizados dentro del modelo de educación virtual que tiene la UNAV y que se basa en 3 pilares, el tecnológico, el comunicativo y el pedagógico, y que también utiliza otro LMS, otra plataforma que se llama Canvas. De manera que los estudiantes presenciales de la UNAV pudieron matricular cursos virtuales dentro de este modelo de educación virtual, entre esos cursos del componente instrumental del currículo, como es, por ejemplo, el bienestar universitario, como es también el componente de informática, del inglés como lengua extranjera y electivas de sociohumanística. Estos cursos virtuales son asincrónicos, o sea, no requieren tener una conexión en tiempo real, se pueden realizar en los tiempos que obviamente el estudiante maneje, siguiendo el modelo pedagógico de UNAV Virtual. Y esos 3 ambientes híbridos de aprendizaje, obviamente siempre pensados desde la óptica de la formación integral, que es el sello del modelo educativo de la UNAV, también obviamente haciendo un acompañamiento y capacitación permanente a los profesores para que siguieran fortaleciendo las innovaciones pedagógicas, siguieran incorporando pedagogías activas y siguieran alcanzando esos resultados de aprendizaje esperados.
En esa búsqueda y en esa profundización de los ambientes híbridos de aprendizaje, llegamos al doctor Charles Graham, un profesor muy reconocido que trabaja en Brigham Young University, en Provo, en Utah, en Estados Unidos, quien desde hace ya varios años había publicado libros y artículos sobre precisamente lo que se conoce en inglés como blended learning. Y aquí para contarles un poco, de manera muy resumida, lo que el doctor Graham nos ha venido enseñando sobre blended learning, de manera muy sencilla, es esa suma de las bondades de la instrucción presencial más la instrucción mediada por computador. Pero él también nos habla de un espectro en donde en los dos extremos hay una educación muy tradicional, face to face, sin ningún tipo de componente virtual, y en el otro extremo está esa educación totalmente virtual, en donde no hay componentes en tiempo real o sincrónicos de face to face. Y en la mitad, y digamos a los lados de la mitad, pues existen también esas nuevas formas de combinación. Por ejemplo, una presencialidad mediada por TIC, en donde no hay una reducción en el contacto face to face, en la mitad donde ya hay, digamos, esa reducción significativa del contacto face to face, y obviamente hacia la derecha, que también existen programas totalmente virtuales que tienen algún complemento o suplemento en contacto face to face. De manera que las posibilidades son muchas y la mezcla puede obviamente diseñarse y llevarse a cabo de acuerdo a las necesidades de la universidad, pero sobre todo de los estudiantes. También aprendimos del doctor Graham que en esa mezcla o en esa posibilidad que hay de los ambientes híbridos de aprendizaje, pues nosotros podemos incluso transitar un camino en donde nos lleve a una primera mezcla que habilite, que es ese acceso por conveniencia usando la tecnología y donde pues hay alguna experiencia de aprendizaje básica aún centrada en el docente. Nosotros decimos que así fue como empezamos todos en las universidades a trabajar en el año 2020, esa mezcla que habilita ese cambio un poquito disruptivo que tuvimos, y luego fuimos mejorándolo, fuimos aprendiendo de la experiencia, fuimos profundizando y llegamos a esa mezcla que mejora, que tiene que ver con los cambios incrementales en lo pedagógico. De alguna manera nos gusta pensar que nos encontramos en esa fase hoy en día. Pero lo que buscamos y lo que queremos hacia el futuro de manera sostenible es esa mezcla que transforma, o sea, esos cambios en lo pedagógico mediados con la tecnología, pero que permiten la construcción activa de conocimiento por parte de los estudiantes. Y en ese deseo y esa aspiración de llegar a esa fase de una educación híbrida que transforme, pues llegamos al concepto de Student Engagement, que también ha sido un concepto que ha venido trabajando desde hace más o menos 8 años el doctor Graham con su equipo de trabajo en BYU y con otras universidades. Y el Student Engagement se ha traducido al español como compromiso académico, o sea, la energía aplicada hacia la implicación productiva con las actividades de aprendizaje de los estudiantes, identificando 3 dimensiones clave en donde se mide esa energía: lo afectivo, lo comportamental y lo cognitivo. Para la UNAV fue muy interesante este concepto porque ese modelo de formación integral de la UNAV precisamente también atiende estas dimensiones. Y cuando hablamos de lo afectivo, pues hablamos de las actitudes, de los intereses, de los valores, de ese sentimiento de pertenencia también que hay hacia la universidad. Cuando hablamos de lo comportamental, hablamos de la interacción con otros y de la participación activa en aprendizaje, en actividades de aprendizaje. Y cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos de la motivación, de la persistencia, de ese procesamiento profundo y detallado de la información. Para nosotros es particularmente interesante este concepto de compromiso académico de Student Engagement, porque la universidad tiene dentro de sus valores y principios fundacionales la autonomía. Por lo tanto, el seguir profundizando en la autonomía del estudiante, en la autogestión del proceso de aprendizaje, pues es muy valioso para la institución. Y también porque queremos explorar esa tendencia que hay a nivel global del aprendizaje a lo largo de la vida, que obviamente no necesariamente el tiempo que estemos en la universidad es el único momento o la única ventana de oportunidad que tenemos para crecer como personas y como profesionales,
sino que es un tema de ciclo de vida en donde en diferentes momentos del ciclo vital de un ser humano, pues obviamente se puede seguir aprendiendo. El equipo de trabajo que conformó este proyecto que les voy a contar ahora, pues obviamente está desde la parte de Estados Unidos por el doctor Charles Graham, de Brigham Young University, también su colega, el doctor Jared Boruch, de George Mason University, y una estudiante de maestría de BYU, Sara Tuiloma, que también estuvo apoyando desde el primer momento. Y desde la UNAV estuvimos trabajando en este proyecto, pues Adriana Martínez, quien les habla, directora de docencia de la UNAV, y Ana María Parra Caicedo, que estuvo hasta hace un mes aproximadamente como coordinadora del proyecto de UNAV Innova. Cuando tocamos la puerta al doctor Graham el año pasado, iniciando el año 2021, y empezamos a hablar sobre cómo podemos seguir profundizando sobre la modalidad híbrida o el blended learning, pues él nos introdujo sobre este concepto de student engagement. Nos pareció que era realmente esa pieza en el rompecabezas que nos hacía falta, y con mucha generosidad empezamos a mirar con él de qué manera podíamos empezar a medir el student engagement en la UNAV. Este fue un poquito como el origen de cómo llegamos a este estudio que les voy a contar. Por lo tanto, ese proyecto o esa cooperación que se dio a partir del año 2021 tuvo como objetivo conocer las necesidades de los estudiantes y las oportunidades de mejora en el apoyo institucional para seguir consolidando el modelo de educación híbrida en la UNAV. El propósito de esa colaboración, de ese estudio, era contestar básicamente 3 preguntas. ¿Qué tanto están los estudiantes en ese compromiso académico, en esas modalidades, tanto la parte como híbrida como virtual? ¿Qué tanto está apoyando la institución el compromiso académico de los estudiantes? ¿Y qué barreras pueden existir para el compromiso académico en los estudiantes en estas modalidades? Aquí tenemos un asterisco en esta diapositiva porque el análisis detallado del estudio y toda la información, digamos, estadística y obviamente resultante de la encuesta que se aplicó, hace parte de un artículo científico que está actualmente en progreso y en revisión. Por lo tanto, pues hay que hacer esta anotación para, obviamente, propósitos de difusión previa al artículo científico. Un poquito sobre el framework que ya les comenté un par de diapositivas atrás. Ya les hablaba yo de que el Student Engagement se entiende en español o se traduce como compromiso académico, entendido como energía aplicada hacia la implicación productiva con las actividades de aprendizaje del curso. Y, por ejemplo, aprendimos que para que se dé ese compromiso académico hay algunas variables que facilitan el engagement. Está obviamente todo el contexto previo del estudiante, del aprendiente, sus características personales, el ambiente de aprendizaje y su ambiente personal, su casa, su familia. Y pues entendimos que de esas 4 variables realmente en aquella en la que podemos llegar a influenciar muy positivamente desde la universidad es la tercera, el ambiente de aprendizaje, porque vienen unas características que tienen que ver con el contexto del estudiante, con sus características, con la manera como aprende, con su ambiente familiar, en las que pues posiblemente podemos influenciar, pero quizás en menor medida. Por lo tanto, también reconocer que para que el aprendizaje se dé, pues hay que conjugar una serie de variables que a veces en el pasado no teníamos en cuenta. Y entender que ese engagement, dentro de este modelo de Student Engagement, maneja esa dimensión cognitiva, pero le da igual importancia a la dimensión afectiva y a la dimensión comportamental. Y que finalmente lo que buscamos como universidad, la responsabilidad que nos ocupa como institución de formación, es llevar a los estudiantes a lograr los resultados de aprendizaje y a que una vez termine su carrera profesional o su pregrado o su posgrado, pues realmente vean una diferencia en su aprendizaje, en su formación, en su desarrollo como ser humano. El estudio entonces empezó por revisar una encuesta diseñada en inglés por BYU, que ya tenían ellos previamente diseñada, y que obviamente tuvimos que adaptar al contexto de la UNAV, porque es diferente el contexto educativo
en los Estados Unidos al contexto educativo colombiano, en cuanto a temas como calendario académico, en cuanto a algún tipo de terminología que se usa, en fin. Esa encuesta, digamos, contextualizada al sistema educativo colombiano, luego fue validada por un grupo de expertos, tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos, para obviamente tener ese perfeccionamiento del instrumento. Luego fue traducida al español, totalmente al español, y luego fue validada con el apoyo de grupos focales de estudiantes de pregrado y de posgrado de la UNAM. Hicimos una serie de grupos focales con estudiantes de diferentes facultades y programas para verificar que esas preguntas que se tenían en la encuesta fueran bien comprendidas, no fueran de pronto producto de algún tipo de confusión, y logramos hacerle ajustes importantes al instrumento para que fuera lo más claro y lo más pertinente posible. Y también obviamente incluimos todo el tema de tratamiento de datos según las políticas institucionales de la UNAP como de BYU. Se firmó un acuerdo de colaboración entre ambas universidades para temas de propiedad intelectual, para temas obviamente de comité de ética, y se aplicó la encuesta para medir el compromiso académico en ambientes híbridos y virtuales. Esta encuesta estuvo compuesta por 4 secciones y una pregunta abierta. Se aplicó en octubre-noviembre del año 2021. Logramos tener 1.295 personas respondiendo a la encuesta, 1.165 estudiantes de pregrado y 130 estudiantes de posgrado, que en ese momento correspondían al 14,2% del total de la población estudiantil de la UNAM. Aquí podemos ver un poquito la información demográfica de la encuesta. Entonces vemos, por ejemplo, que a nivel de pregrado, la mayoría de estudiantes que la contestaron son estudiantes de estrato 3, estrato 4, con gran también número de estudiantes de estrato 2. La mayoría, obviamente, en los 20 años, más o menos. Y obviamente a nivel de pregrado, si vemos hacia la derecha, pues la mayoría no trabajan, aunque sí hay algunos que trabajan medio tiempo y muy poquitos trabajando tiempo completo. A nivel de posgrado, vemos que la mayoría de estudiantes son de estrato 4 y estrato 3 también. Las edades pues son obviamente mucho más diversas. Tenemos pues estudiantes de posgrado jóvenes, pero también estudiantes en los 30, en los 40, incluso creo que ahí se ve en los 50 años. Y a diferencia del pregrado, pues el estudiante de posgrado, evidentemente la mayoría sí trabaja a tiempo completo, en menor medida medio tiempo, y muy poquitos no trabajan. Aquí les voy a presentar un poquito cuál fue también el resultado en cuanto a las 3 dimensiones. Entonces, en lo que tiene que ver con el pregrado, pues vemos, entre más estén las barras hacia la derecha, quiere decir que fue más positivo ese engagement, ese compromiso académico. Aquí podemos ver que en general hay un compromiso académico positivo, más ubicado en la mitad que hacia el extremo derecho, hay que decirlo, pero vemos también en la parte derecha que quizás la mayor área de oportunidad que hay es en lo que tiene que ver con la dimensión afectiva, que es la que de pronto tiene más barritas hacia arriba en el medio que hacia la derecha. En el posgrado se observa un comportamiento un poquito mejor, y eso lo interpretamos en el sentido de que el estudiante de posgrado claramente tiene ya una madurez, ha surtido ya un proceso de formación en el pregrado. Por lo tanto, es un estudiante que seguramente se va a habituar mucho mejor y va a sentir más los beneficios de esa educación híbrida o virtual que el estudiante de pregrado. Aquí vemos entonces que tenemos, digamos, esa barrita azul hacia la parte superior mucho más pronunciada en el lado derecho de la tabla, pero también vemos un área de oportunidad importante en lo que tiene que ver con esa dimensión afectiva. En cuanto al soporte institucional, el estudiante de pregrado también ve ahí, como ustedes pueden ver, que es fundamentalmente muy positivo, como lo sintieron en la UNAP.
Sin embargo, también hay importantes áreas de, digamos, de oportunidad para mejorar en lo que tiene que ver con lo afectivo, con lo comportamental y con lo cognitivo. Y lo mismo se aplica para el nivel de posgrado, pero también igual en posgrado fue muy positivo, digamos, esa percepción del soporte institucional un poquito mejor que a nivel de pregrado. También se preguntaron sobre las barreras que tienen los estudiantes que pueden identificar en cuanto a su aprendizaje en ambientes híbridos y virtuales. Entonces, aquí podemos ver un poquito dentro de las opciones que se le dieron al estudiante de identificar barreras, teniendo en la parte izquierda una, digamos, categoría de una barrera no tan, digamos, importante, a mano derecha la barrera que es bien importante. Aquí vemos, como ustedes pueden observar, que para el estudiante de pregrado una gran barrera es el tema de transporte. Entendido como las dificultades que pueden generarle al estudiante el movilizarse físicamente hacia la universidad cuando, por ejemplo, se requiere su presencia física para algún curso que se tenga que dictar en laboratorio, que se tenga que dictar de manera presencial. El estudiante identifica esa movilidad hacia la universidad, ese tema de transporte, ya sea porque vive lejos, ya sea porque le implica un costo económico, ya sea por dificultades en el servicio público, como una barrera muy importante que no hay que desconocer. Otra barrera importante para el estudiante de pregrado es lo que tiene que ver con el acceso a Internet, ahí está el 34%, y también pues todo el tema incluso del housing, de la parte donde vive el estudiante, ya sea porque también le queda muy lejos de la universidad, porque no tiene las condiciones en casa, y todo el soporte técnico, además de otras barreras como lo que tiene que ver con el uso de computadores y el tema familiar. En conclusión, un 32% de esos estudiantes que contestaron la encuesta reportaron 3 o más barreras en su aprendizaje. A nivel de posgrado, la barrera más importante tiene que ver con el trabajo, interpretado como esos horarios un poco inflexibles que pueden tener los estudiantes de posgrado, dado que la mayoría de ellos trabajan en tiempo completo. Entonces el tema, digamos, de la sensibilidad hacia la disposición de tiempo sincrónico que maneja un estudiante de posgrado es muy importante. También el tema del alojamiento, del housing, es un tema importante, interpretado ya sea como que no tienen los ambientes ideales para estudiar en casa, o también interpretado como, digamos, esa dificultad para poder trasladarse a la universidad, pero también identificaron esos temas de barrera como transporte, uso de Internet y pues el tema familiar. En conclusión, 24% de los estudiantes de posgrado reportaron 3 o más barreras en su compromiso académico en ambientes híbridos y virtuales. Muy llamativo también fue la pregunta abierta que se hizo al final de la encuesta, en donde se le pide a los estudiantes contestar una pregunta que tenía que ver precisamente con qué sugerencias o qué fortalezas y qué oportunidades de mejora identificaron en su experiencia en ambientes híbridos y virtuales. Y aquí podemos ver un poco de esa gran cantidad de respuestas a esa pregunta abierta que fuimos codificándolas y las fuimos clasificando en diferentes, digamos, secciones para poderlas obviamente organizar y presentar mejor, que vimos algunas respuestas que tienen que ver con barreras para la dimensión afectiva, hasta un 13% de las respuestas a nivel de pregrado, en donde la mayoría de ellas eran sugerencias sobre el tema de la empatía, el querer que de pronto en su clase, en su sesión de aprendizaje con el docente, haya más empatía, más comunicación cercana con el profesor. En esas barreras que tienen que ver con la dimensión cognitiva, que fueron más o menos el 19%, la mayoría de sugerencias fue sobre los métodos de enseñanza. Si bien se ha hecho un esfuerzo muy importante por capacitar y acompañar profesores, ellos siguen siendo personas que están muy comprometidas, pues claramente es un tema que no hay que abandonar y que hay que seguir trabajando, pues el estudiantado
se beneficia mucho de esas pedagogías activas y métodos de enseñanza que lo motiven y lo involucren más. También tenemos un grupo de respuestas de la pregunta abierta que son barreras al componente comportamental y que pues aquí vemos que sobre todo son temas de soporte financiero, de flexibilidad y de también la tecnología y el acceso a la tecnología. Y finalmente hay un 45% de, digamos, respuestas dispersas de diferentes temáticas que lo llamamos additional codes, y en donde un importante número, hasta 150 respuestas, tienen que ver con las sugerencias que hacen los estudiantes de pregrado sobre cómo pueden ellos beneficiarse de cursos ofrecidos en distintas modalidades. Para algunos sería ideal continuar híbrido, para otros sería muy importante tener la presencialidad. Recuerden que en octubre, noviembre del 2021 todavía no teníamos un retorno, digamos, total y contundente de la presencialidad. Algunos estaban valorando muy especialmente las teleclases, para otros también era importante la virtualidad, de manera que aquí vemos que es un tema muy sensible el que se mire con lupa y con cuidado de cuáles cursos son los que se ofrecen, en qué tipo de modalidad, porque ellos obviamente están bastante atentos a de qué manera esa forma en que les vamos a brindar la enseñanza les va a beneficiar y les va a permitir obviamente progresar en su aprendizaje y también teniendo en cuenta las barreras que han manifestado. En cuanto a posgrado, las respuestas a la pregunta abierta también aquí se ven reflejadas. Un 8% tiene que ver con barreras en la dimensión afectiva, también algunas sugerencias sobre el tema de empatía, actividades extracurriculares, soporte al estudiantado. Otro porcentaje importante lo que tiene que ver con barreras al engagement cognitivo y también coincidente con lo que los estudiantes de pregrado dijeron, un número, 11 respuestas tienen que ver precisamente con esa, digamos, innovación en los métodos de enseñanza de los profesores. 18% tienen que ver con las barreras al engagement en la parte comportamental, y para ellos es particularmente sensible todo el tema de los horarios, que sean amables. Y un número pues bastante importante, 62%, que son respuestas de diferentes códigos, en donde una gran mayoría de recomendaciones tienen que ver con precisamente esa modalidad en que se van a ofrecer los cursos. Para algunos pues es importante considerar todo lo virtual, otros tener obviamente ese componente presencial. Y pues gran número de respuestas tienen que ver con comentarios positivos, obviamente agradeciendo a la universidad por todo el apoyo y la responsabilidad con que se asumió este compromiso. En conclusión, y después de analizar los datos recopilados, pues el estudio nos permite identificar que hay niveles muy positivos de soporte institucional experimentados por los estudiantes en ambientes híbridos y virtuales. Sin embargo, se concluye que un 32% de los estudiantes de pregrado y hasta un 24% de posgrado experimentaron algún tipo de barrera, generando recomendaciones que pues en este momento están siendo evaluadas para ser eventualmente integradas a proyectos estratégicos en el plan de desarrollo y diferentes dependencias de la UNAM. ¿Qué recomendaciones, digamos de manera muy gruesa en general, estamos obviamente concluyendo a partir de ese estudio? En la dimensión afectiva, todo lo que tiene que ver con un concepto de salud mental integral que debe traspasar las fronteras de los roles y responsabilidades que a veces asumen de manera un poquito solitaria esas unidades de bienestar universitario y que involucran necesariamente al profesorado, a los programas académicos, a diferentes dependencias de apoyo estudiantil. Obviamente, es seguir trabajando con los profesores para generar con ellos una mayor empatía en el aula de clase. Eso no quiere decir que sean antipáticos los profesores, sino que por el contrario, estamos viviendo momentos muy difíciles en cuanto a la salud mental de los estudiantes. Son generaciones también que han venido mostrando algunos indicadores preocupantes en lo que tiene que ver con la salud mental, por lo cual, digamos, la responsabilidad es mayor
a nivel institucional y transversal. También los estudiantes obviamente sugieren canales de comunicación más personalizados. Quizás a veces solo el correo electrónico masivo no le está diciendo mucho al estudiante y se requiere esa comunicación más cercana, incluso telefónica, lo sugerían varios, para poder sentir como más cercana a la universidad. Y claramente también revisar de qué forma facilitamos y pues de alguna manera mejoramos esa accesibilidad entendida como el transporte público hacia la UNAD, porque pues para muchos de ellos, pues siendo estratos 2 y 3, por ejemplo, puede ser obviamente algo económicamente que no les favorece el tener que trasladarse de manera diaria hacia los campus, diferentes campus de la UNAM. En la dimensión comportamental, pues claramente lo que estamos viendo es que tenemos que trabajar hacia una evolución de campus, a una mayor integración entre aulas físicas y ambientes virtuales, porque si vamos a hablar de una educación híbrida en donde el estudiante va a combinar algunos cursos presenciales o algunas partes de ese curso presencial, por ejemplo, el uso de laboratorios, con cursos virtuales o trabajando en la videoconferencia, pues hay que tener un campus que responda efectivamente a esa nueva forma de vida universitaria. Seguir apoyando a los estudiantes en la parte financiera y seguir obviamente profundizando en el soporte tecnológico y de conexión a Internet. Y en lo que tiene que ver con la dimensión cognitiva, pues también para nadie es un secreto que los estudiantes reclaman en este caso una mayor atención a la programación académica, horario de clase más amable teniendo en cuenta esos momentos sincrónicos en tiempo real, a un acompañamiento a profesores para seguir integrando efectivamente esas herramientas didácticas y esas pedagogías activas y obviamente seguir ofreciéndole al estudiantado mayores espacios de tutoría y de asesoría. Bueno, pues sería esa la presentación que yo les quería compartir y pues me gustaría muchísimo contestar preguntas que tengan sobre el particular. Doctora Diana, muchísimas gracias. Yo tengo aquí unas preguntas que me han hecho llegar, pero quisiera saber si de pronto alguien de los participantes quisiera tomar la palabra e iniciar con el micrófono. Bueno, de pronto mientras alguien se anima, yo voy a leerle la primera pregunta que me comparten. Dice, ¿cómo tiene planeado hacer la UNAP para mantener ese compromiso de los estudiantes en ambientes híbridos durante este proceso en el que estamos regresando a la presencialidad y muchos de nosotros hacemos a un lado la virtualidad? Bueno, nosotros no hemos dejado de conversar sobre este tema. Obviamente el año 2020 y el 2021 eran años en donde estábamos forzados por la pandemia y por las disposiciones del gobierno a obviamente ponerle un particular cuidado y atención a esta educación mediada por tecnología. Por lo tanto, digamos en este momento, año 2022, ya con el regreso a la presencialidad, y ya con la flexibilización que ha hecho el ministerio y la invitación al retorno a las aulas de clase, pues de alguna manera ese sentido de urgencia se ha ido un poquito relajando. Sin embargo, nosotros no hemos dejado la conversación porque sí hay programas académicos que se proyectan a futuro y de manera ya formal en un ambiente híbrido de aprendizaje, no necesariamente volver a esa presencialidad tradicional. Entonces, en este momento se está mirando de qué forma vamos a formalizar, perdón la redundancia, esa oferta académica para algunos programas de la UNAP, incorporando la tecnología de manera significativa, siguiendo en esa capacitación y acompañamiento a los profesores y empezar a trabajar en ese modelo de student engagement que, como yo dije al principio, pues involucra necesariamente diferentes dependencias de la universidad que tienen que ver obviamente con toda la atención al estudiante, desde bienestar, pero también desde mercadeo, desde admisiones, desde soporte tecnológico, desde la dirección de docencia, en fin.
Entonces, estamos precisamente en esa fase en este momento de ver de qué manera las recomendaciones que dio el estudio, pero sobre todo las que surjan de la discusión interna, de lo que las diferentes facultades también concluyan, pues de origen a un trabajo interdisciplinario, llamémoslo así. Yo hago el paralelo con lo que pasó en el 2020, cuando trabajamos de manera muy cercana estas dependencias que les mencionaba yo, como una virtual, una creative, dirección de docencia, dirección de TIC, que hasta el día de hoy seguimos casi quincenalmente reuniéndonos para revisar diferentes temas y ofrecer obviamente soluciones institucionales a los profesores y estudiantes. Entonces yo anticipo que un modelo interdisciplinario similar lo vayamos implementando para pensar desde diferentes ópticas ese acompañamiento a los estudiantes. Eso por un lado. Por otro lado, pues obviamente toda la inversión en la transformación tecnológica de la universidad, en la adecuación de espacios, se dio en el 2020, se dio en el 2021, se sigue dando en el 2022 y para todos ya es obviamente muy claro que hay que pensar el campus físico de la UNAP desde una perspectiva distintísima, porque hay que ver que en este momento, por ejemplo, en los 16 programas virtuales que tiene la UNAP, que son más o menos el 30% de la población estudiantil actual, pues son virtuales. Entonces, así como existe un campus físico, existe un campus virtual y hay que mirar de qué manera integramos el uno con el otro. Y bueno, en general, pues es un trabajo que afortunadamente cuenta con todo el respaldo desde la dirección universitaria, desde el rector, la vicerrectoría académica, la vicerrectoría administrativa, y que estamos, digamos, empezando a poner sobre el papel y a materializar para ver de qué manera, pues, le damos forma a esa educación híbrida ya como una apuesta institucional, ya como un convencimiento de los diferentes programas académicos, no de todos, porque no estamos hablando de que todo se vaya a volver híbrido, ni mucho menos virtual, pero sí un número importante basada en la experiencia que se tuvo en el año 2020 y 2021, basado, y esto es muy importante, y eso fue una de las primeras reflexiones que me invitó a hacer el doctor Graham en su momento, en el conocimiento que yo tenga de mis estudiantes, porque a veces, digamos, corremos a rediseñar programas o a pensar en diferentes opciones sin sentarnos a pensar en cuál es el tipo de estudiante al que estoy accediendo. Son estudiantes de pregrado, son de posgrado, trabajan, no trabajan, viven cerca, viven lejos. Ese conocimiento profundo del estudiante, esa caracterización integral del estudiante es también un aprendizaje muy valioso que nos dejó este estudio. Gracias, doctora Adriana. Yo tengo aquí otra pregunta muy relacionada con lo que su merced acaba de mencionar. Antes de leer, aquí también tenemos una de Vanessa Vargas. Nos dice, en algunas universidades, los estudiantes de niveles avanzados cooperan en la construcción de nuevos planes de estudio. ¿Cree usted que para la creación de modelos híbridos es también importante involucrarlos a ellos? Por supuesto que sí, y lo acabé yo de contestar evidentemente. Sí, uno no puede darse el lujo hoy en día de diseñar o rediseñar o hacer una transformación curricular de un programa académico sin sentarse a pensar cuál es el tipo de estudiante al que estoy queriendo llegar, qué necesidades tiene, qué expectativas tiene, cuáles son sus características demográficas. Estudia, trabaja, tiene el ambiente necesario para su aprendizaje, si es virtual, por ejemplo. En fin, una serie, digamos, de características tienen que ver también incluso con tener algún tipo de información que nos permita identificar cuáles son, digamos, un poquito esas necesidades en lo afectivo y en lo emocional. Entonces, no nos podemos dar el lujo de diseñar de espaldas al estudiantado. Hay que validar, hay que hacer grupos focales, hay que hacer conversaciones, estudios de mercado, en fin, una cantidad de técnicas que quizás yo en este momento no tenga así como muy claras a la mano, pero sí, hay que tener un diseño instruccional y una proyección curricular que trabaje muy de la mano con ese conocimiento de lo que el estudiante
siente, piensa, quiere y necesita. Gracias, sí señora. Bueno, ahora sí me voy con la pregunta de Vanessa Vargas. Ella nos menciona, ¿cómo es la correlación de resultados internos con resultados Saber Pro? Bueno, esa es una pregunta muy valiosa. Nosotros, como todas las universidades, estamos esperando que ahorita a finales de mayo salgan ya los resultados de las pruebas Saber Pro definitivas que corresponden al año 2021. En este momento hay unos resultados preliminares y hay que esperar obviamente a que sea ya la comunicación oficial del ICFES sobre finalmente cómo nos fue a las universidades en las pruebas Saber Pro año 2021. Lo que sabemos de manera preliminar es que sí hubo una tendencia a la baja en la mayoría de competencias en las diferentes universidades del país, no solamente a nivel UNAP, sino a nivel de todas las universidades del país. Se nota un poquito, según ese estudio que tenemos conocimiento preliminar, de que de alguna manera se afectaron un poco los resultados globales en las pruebas Saber Pro en la versión 2021. Y eso es una voz de alerta muy importante. Puede deberse a varios factores. Puede deberse al factor el estudiante quizás no tomó en serio la prueba 2021, por lo que hubo también bastante disrupción desde el ICFES con el tema de las pruebas, en fin, se tomaron virtuales, posiblemente tampoco lo hicieron con total compromiso. Puede deberse también a un tema quizás de que se afectó un poco el aprendizaje en el último año por tema de la pandemia, salud mental, en fin. Pero es muy apresurado soltar una conclusión sin obviamente primero recibir el resultado ya final y segundo, pues de alguna manera analizar a conciencia si ese decrecimiento que puede potencialmente haber sea consecuencia de la pandemia o de otro tipo de factores. Sin embargo, bueno, en cuanto a la UNAP, nosotros pues hemos tenido siempre un desempeño muy bueno en las pruebas Saber Pro. Por ejemplo, en el año 2020 y en el 2021 también tenemos un promedio global que está por encima incluso del promedio de universidades acreditadas del país. De manera que sobre esa base pues queremos seguir construyendo, ¿no? Por eso la importancia de este tipo, digamos, de miradas hacia el aprendizaje del estudiante. ¿Qué tenemos que hacer como institución para favorecer el mejor ambiente de aprendizaje del estudiante? Por eso yo decía hace unas diapositivas atrás que hay diferentes variables que afectan positivamente el aprendizaje y realmente podemos impactar más una de ellas sobre las otras 4 o las otras 3. Entonces, lo importante aquí es ver de qué manera garantizamos el mejor soporte, el mejor apoyo y tener en las universidades, y eso es un tema que no es de este webinar de hoy, pero que también está bajo la responsabilidad de la dirección de docencia, ir implementando unos sistemas de evaluación del aprendizaje que sean mucho más consistentes y continuos. Nosotros ya estamos trabajando en la UNAP sobre eso, para ir midiendo el aprendizaje del estudiante a medida que va avanzando en su carrera profesional, no solamente cuando hace la prueba Saber Pro en su último año de estudios. Eso es un compromiso que adquirimos en la UNAP, también producto de un trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años y que también incluso es muy bien valorado en esos acuerdos de acreditación del Acuerdo 02 del CNA. Entonces, creo que todas las universidades eventualmente vamos a tener que empezar a ponerle un mayor cuidado a la evaluación del aprendizaje. Claro, esa óptica que yo les hablo del CNA y el sistema de evaluación del aprendizaje es muy de la dimensión cognitiva, ¿no? De cómo me va a mí en la prueba. Y eso es muy importante hacerlo y de la mejor manera y con mucha responsabilidad. Pero lo que estamos acá también diciendo es que además de eso hay que trabajar otras dimensiones que pues obviamente van a influenciar positivamente o negativamente el aprendizaje. Gracias, doctora. Creo que alcanzamos a abordar una última pregunta antes de completar con el tiempo especificado. Dice, ¿cómo se pueden adaptar estos modelos educativos a estudiantes que requieren de procesos de inclusión específicos? Bueno,
Sí, también es un tema que hemos estado de alguna manera discutiendo en la UNAP. En cuanto a la inclusión, hay inclusión, por ejemplo, para estudiantes que tienen algunas dificultades, llamémoslo menores, puede ser obviamente físicas como temas de discapacidad funcional, en lo que tiene que ver con de pronto un tema de audición, de vista o de movilidad, pero que cognitivamente, digamos, son estudiantes que pues tienen, digamos, todas las condiciones para aprender. Hay que hacer la distinción. En ese tipo de estudiantes, pues las universidades manejamos programas de acompañamiento. En la UNAV es el caso, el programa Entre Seres de Bienestar Universitario, en donde a ese estudiante que es aceptado formalmente en un programa académico, pues se le hace todo un acompañamiento con tutores, con sensibilización a profesores, y de alguna manera se le va llevando a lo largo del proceso para que tenga las adecuaciones razonables en su proceso de formación o ajustes razonables en su proceso de formación. Pero hay estudiantes con diversidad funcional que no necesariamente tienen esas capacidades cognitivas que les permiten de pronto rendir adecuadamente en un programa académico tradicional formal. Esos estudiantes también hay que incluirlos. No podemos obviamente cerrar las puertas de la universidad solo para aquel que tenga esas capacidades cognitivas, digamos, que pueden estar obviamente en diferentes grados y niveles, pero que a veces pues se confunde la discapacidad física con la discapacidad cognitiva y no hay que confundirlas. Entonces, para los estudiantes que son de discapacidad cognitiva, que tienen algunas dificultades ya, digamos, un poquito más profundas de aprendizaje, pues hay que ofrecer rutas alternativas. No hay que solo pensar la UNAV en términos de los programas formales, los registros calificados formales. Hay que pensar en la educación no formal, en la educación continua, en, digamos, talleres para la inserción laboral, en el fomento de habilidades para la vida. Hay que pensar en programas que tengan que ver más con el aprendizaje a lo largo de la vida, y que son obviamente experiencias exitosas en otras universidades del mundo. Entonces, pues aquí también se nos abre otra dimensión muy diferente a lo que estábamos conversando, pero sigue siendo la misma premisa, ¿no? El conocer el estudiantado. Y si yo conozco a qué tipo, a qué grupo de estudiantes quiero llegar a impactar y acompañar, pues yo diseño mi programa con base en esas características. Así que eso se aplicaría también para este grupo de estudiantes. Bueno, doctora Adriana, muchísimas gracias por toda esta información que pues estoy completamente seguro que todas las instituciones participantes aquí pues van a usar esta información para retroalimentar sus procesos y pues estar a flote con todas estas nuevas tendencias educativas. A todos los participantes de este webinar, muchísimas gracias. Esperamos que pues esta información haya sido de su agrado y quiero extender también la invitación para un evento que tenemos también desde la UNAP que se llama Pumpkin Pie a las 4 de la tarde. Este será transmitido por el canal de YouTube de la UNAP. Así que muchísimas gracias nuevamente por toda su asistencia y seguimos en contacto. Feliz día para todos. Feliz día, hasta luego. Feliz día para todos. Gracias. Buen día.